panel que decidimos tras una reunión preparativa titular Egipto, una revolución contagiosa. Agradezco mucho a la coordinación de la licenciatura en Relaciones Internacionales que abrió el espacio para que nuestros maestros puedan discutir, ¿no? Abrió este foro. La verdad es que lo que pretendemos es tener una discusión informal, pero muy bien informada, documentada, para poder entender los acontecimientos en el Medio Oriente. Les voy a explicar un poco la dinámica del panel para que tengan pues más claridad de cómo van a funcionar las cosas. Queremos tener 2 rondas de participación de nuestros panelistas, 2 rondas de 45 minutos aproximadamente, para que cada uno de ellos tenga la palabra 15 minutos en cada ronda. Y en medio o después de la primera ronda tendremos una brevísima sección de preguntas y respuestas que vengan muy ad hoc a lo discutido en esta primera parte del panel. Y bueno, agradezco también muchísimo la participación y pues que aceptaran la invitación los profesores Pietro Montanari, el doctor Antonio López Mijares y el maestro Jesús López Almejo. Tanto el maestro Jesús López Almejo como el maestro Pietro Montanari son expertos en el tema de Medio Oriente. Ambos tienen maestría en Relaciones Internacionales con especialidad en Medio Oriente y han impartido como titulares de la materia Escenario Regional de Medio Oriente. Pietro Montanari aquí en el ITESO y el maestro Jesús López Almejo en el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. El doctor Antonio López Mijares es maestro titular de Geopolítica y se autodefine como un interesado en el tema, y es por ello que decidimos invitarlo. Así es que esta primera parte, que se titula Egipto, una revolución contagiosa, vamos a dedicarla a tratar de entender las causas, los orígenes y aquellos factores que detonaron los acontecimientos que estamos observando en el Medio Oriente. Sobre todo en Egipto, concentrarnos en entender qué es lo que está pasando, de dónde viene y por qué. La segunda parte la destinaremos a explorar el potencial contagioso de estos acontecimientos, aunque la verdad es que la realidad nos está ganando y ya estamos viendo revueltas y bueno, pues manifestaciones en otras partes del Medio Oriente. Pero entonces comenzamos, sin más preámbulos, con la participación del maestro José de Jesús López Almejo y las causas del conflicto. Muy bien, pues buenas tardes. Muchas gracias, doctora Elizabeth, por su amena presentación. Muchas gracias a la Coordinación de Relaciones Internacionales de aquí del ITESO por organizar este evento tan importante. Y bueno, a los estudiantes y demás interesados, muchas gracias por su asistencia, porque sabemos que aunque la hora es algo difícil, bueno, pues estamos aquí todos tratando de entender lo que está sucediendo en la otra región del mundo, que en apariencia nos impacta muy poco, pero que en términos reales pues tiene todo que ver con nosotros y con lo que ha venido sucediendo con el tema de la globalización desde diferentes frentes. La parte en la que yo me voy a concentrar es básicamente en la cuestión que tiene que ver con lo referente a Egipto, no sin antes mencionar pues el impacto que tuvo la muerte de este chico, el autoincendio de este chico en Túnez, que detonó la primera de las caídas que se van dando como fichas de dominó en esta región del norte de África y Medio Oriente, con el presidente Ben Ali de Túnez. Miren, yo gracias. Yo al evento que sucedió en Egipto le llamo la revolución de los 18 días. La revolución de los 18 días por toda la serie de protestas, de organización de la sociedad civil en Egipto, y entonces el impacto masivo de la gente para promover la salida del presidente Hosni Mubarak, quien gobierna Egipto desde 1981. Y la llamo revolución porque finalmente, bueno, allí hubo un cambio de presidente. Están en proceso estamos en proceso de revisar si efectivamente se le puede llamar una revolución en el sentido que la conocemos nosotros, ¿no? que implica cambio de régimen político, cambio de leyes, etc. Pero por el momento se logró un objetivo principal, que era la salida del régimen de Hosni Mubarak.
Hosni Mubarak tenía, decía yo hace un momento, 30 años en la presidencia de Egipto, con un poder total, central, y que prácticamente controlaba toda la escena, no solamente política, sino también económica en su país, y esto le permitía tener un rol también regional importante, tanto con otros aliados en la región, como el caso de Jordania, y también en el caso a nivel internacional, en el caso de su trato con Inglaterra, con Francia y principalmente con Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió el 11 de febrero del 2011? Pues después de 18 años de protesta, este presidente octogenario, después de 30 años de haber gobernado, sale presionado. Ahora se dice que está en su mansión de Sharm el Sheikh, ahí mismo en la península del Sinaí. Muchas versiones dicen que deprimido, muchas otras dicen que incluso ha caído en paro, otros dicen que sus días están contados, que su cáncer está muy avanzado porque ya no se quiere atender, y otros dicen que bueno, pues está en proceso de asimilar lo que sucedió. Pero bueno, ¿qué es lo que sucede? Sucede que Egipto, desde su independencia, yo la llamo independencia a partir de 1952, que ojo, al Egipto se le declara independiente desde 1922 de los ingleses. Sin embargo, en términos fácticos, Inglaterra estuvo ocupando militarmente Egipto hasta 1952. Mientras Egipto, digamos que transitaba de ser una colonia meramente administrada por los europeos a crear un sistema político propio con personajes y partidos como el WAF, por ejemplo, desde la década de los 20. Sin embargo, el poder fáctico lo tenían pues, los británicos. En 1936, y bien entró el 37, ahí por ahí hubo un intento de los egipcios de independizarse. Sin embargo, estábamos en el contexto de que iba a iniciar la Segunda Guerra Mundial, y entonces geopolíticamente Egipto seguía siendo clave para los británicos. Por lo tanto, siguió habiendo una ocupación militar ahí muy intensa. Por lo cual, me lleva a mí a pensar que la independencia real de los egipcios, es decir, de un pueblo de Egipto gobernado por líderes egipcios, se da hasta 1952, cuando a través del Consejo Revolucionario, Gamal Abdel Nasser, general del ejército egipcio, pues va a expulsar definitivamente con ayuda de los hermanos musulmanes y algunos otros opositores a los británicos. Entonces, si ustedes checan qué es lo que pasa en Egipto, Egipto ha tenido realmente el Egipto independiente, decía yo, no la independencia nominal, sino la independencia fáctica. Egipto solamente había tenido 3 presidentes, y además bastante longevos. Entonces, primero, 1952 a 1970, Gamal Abdel Nasser con una política anti-israelí, anti-occidental, anticlerical también, en contra de los hermanos musulmanes, con tendencia más a unir, integrar regionalmente a los líderes árabes de otros países regionales. Y luego, 1970 fallece de un ataque al corazón, frustrado por no poder con los israelíes, y viene otro general del ejército, Anwar el-Sadat, quien fue más inteligente en términos de estrategia, más tendiente a la negociación con el occidente, más tendiente a depender en menos medida de la Unión Soviética en términos militares, y a ser más autónomo en la manera de encarar los retos tanto militares, pero también las negociaciones con los países de la región y con el occidente, ¿no? De tal forma que por eso logró la devolución de los territorios de la península del Sinaí frente a Israel, y después presiona por medio de Estados Unidos para que siga habiendo un apoyo de Estados Unidos a Egipto para que se pueda mantener una posible paz con Israel. Bueno, como no me voy a meter a esto, diríamos que en 1981, a raíz precisamente de esta crisis política que para algunos egipcios representó que Anwar el-Sadat firmara la paz con Israel, bueno, es asesinado, y desde entonces Mubarak controla la escena política en Egipto. Es decir, de 1952 al 2011, ustedes sáquenle números y verán que, bueno, realmente esto tiene un problema muy fuerte en la población, que una población con una clase media preparada, con una clase media también urbanizada, ¿no? Que se inserta bastante bien en la tecnología actual, que ve cómo en otros países el pueblo, pues los pueblos no están tan empobrecidos, sobre todo
si se pone revolución de los 18 días, que para mí implica una revolución, aunque ahora solamente haya sido removido el presidente y que estamos en una etapa de transición en donde una Corte Constitucional se está encargando de preparar, junto con un consejo de sabios, de preparar las nuevas reglas del juego político, y que estamos en espera de ver hacia dónde va a llegar. Pues finalmente este periodo transitorio nos va a dar digamos, la pauta para ver qué tan profundos van a ser estos cambios. Pero para empezar quisiera mencionar dos cosas. Para mí ya hubo un cambio con la caída de Hosni Mubarak. En primer lugar, porque este señor ya había creado una reforma constitucional por medio de la cual hacía su presidencia vitalicia. O sea, ¿qué significa esto? Hasta que él se muriera. Y en segundo lugar, ya había anunciado que quien le iba a heredar era su hijo. Es decir, entonces había propuesto una presidencia vitalicia, pero además hereditaria, lo cual se supondría que iba a garantizar que el poder siguiera quedando en manos de la familia Mubarak. Entonces, con su salida, con su caída, y además pacífica, en lo que cabe, pues ya se echaron a andar tres cosas. Ya se evitaron tres cosas: que él continuara hasta la muerte, que su familia continuara, y que ahora tengan voz y voto político otros actores muy importantes. ¿Quiénes son los actores importantes? Pues está, por ejemplo, el movimiento 6 de abril, también de ámbito anticlerical, contrario al régimen. Está el movimiento Kifaya, que es un movimiento pues prácticamente que se autodefine como el movimiento político del cambio, ¿no? Que fue siempre tremendamente crítico del régimen, sobre todo cuando el régimen prohibía la libre asociación para expresar la autoridad, digamos, política, que prohibía la libre expresión. Y por otro lado también tenemos a la Hermandad Musulmana, este grupo de políticos religiosos que intentan de alguna manera supeditar